Willem tenía un título de abogado colgado en algún lugar poco visible, pero rara vez hablaba de ello, porque era de esos jurisconsultos que nunca había vuelto a pisar un tribunal y se había dedicado a la academia y a la política toda su vida. Había sido profesor de introducción, filosofía e historia del derecho, es decir, de las disciplinas menos jurídicas que formaban parte del currículum de la carrera. Su conocimiento sobre la ley de las 12 tablas romanas o de las 7 partidas de Alfonso X de Castilla era muy superior a sus conocimientos sobre los códigos vigentes. «Soy profesor», solía decir de sí mismo. «Alguna vez fui abogado». Tras su retiro, Hans pudo dedicarse a un proyecto que había postergado toda su vida. No era un proyecto grande y sus trabajos académicos superaban con creces en importancia e interés la obra que se encaminaba a realizar. Sin embargo, este trabajo era la historia de su propia familia, sobre todo del primer Willem que había llegado a Chile, Rainer. La antigua Biblia familiar, en la que se anotaba el árbol genealógico, había sido donada al Museo de la Universidad Austral por su padre. Por ello, Hans debió pedir acceso para estudiarla, junto con otros papeles y cartas que habían acompañado la donación. Considerando que era un ex rector de la casa de estudios, nadie iba a negarle nada. Así fue como una mañana cruzó el río en un bote a remos que ofrecía el servicio para llegar al museo por el muelle fluvial del mismo. Normalmente un servicio para turistas, pero en octubre el grueso de los turistas todavía no llegaba a la ciudad. El remero, don César, llevaba una gorra griega y un suéter de lana cruda que lo protegía de un frío primaveral propio de las mañatas de la región. Conversaron acerca de la historia de la ciudad, de la investigación de Willem, que era casi un anuncio público, y de la importancia tanto de la familia Willem como de la familia en general. El bote se detuvo en el muelle del museo. Hans subió las escaleras de piedra y entró a la que había sido la casa andante. Era una casa como la suya, es decir, una mansión de madera, aunque menos alta y más ancha. Su sueño era que algún día el caserón Willem se volviera algo parecido. Allí lo esperaba el curador del museo, quien lo llevó a una habitación cerrada al público, en la que pudo observar el árbol genealógico de la antigua Biblia familiar. Aquello era un momento de suma emoción, pues cuando niño, aquella hermosa Biblia ilustrada y en alemán había estado en su casa. El árbol genealógico estaba impreso en la primera parte y los nombres estaban escritos a mano. Era una ilustración que quería representar el Edén, y Adán y Eva estaban representados cubiertos de hiedra y no con hojas de parra, como efectivamente lo dice el texto. En ella, el nombre de cada ancestro estaba anotado junto con la fecha de nacimiento. Los primeros nombres eran un tal Carl Willem y una Ana Filippi, y correspondían a las postrimerías del siglo XVII. Cuando llegó al siglo XIX, sin embargo, encontró que al lado de sus ancestros Rainer y María había otro nombre tarjado, Johannes. Era la primera vez que veía ese nombre, y el hecho de que hubiera sido tarjado era insólito. No había ningún nombre de mujer a su lado, lo que significaba que había muerto sin descendencia, o al menos sin descendencia legítima. Si bien había visto la Biblia cuando niño, todavía no sabía leer y, para cuando hubo aprendido, su padre ya la había obsequiado al museo junto con una serie de papeles y documentos. Estos papeles y documentos estaban a su disposición en la misma mesa en la que estaba la antigua Biblia, pero eran demasiados y Hans no recordaba que fueran tantos, o más bien no lo sabía. «Hay mucho más aquí de lo que esperaba encontrar», comentó. «Sería mucho pedir que me dé copia de estos documentos, pagaré por ella, obviamente». «Sería mucho pedir», respondió el curador, «si no lo pidiera un ex rector de la universidad y profesor emérito, además de que estos papeles corresponden a su familia. Voy a donar también una copia a la universidad para que quede aquí en el museo y esté a disposición de futuros investigadores». No le hubiera molestado ir todos los días a hacer su estudio al museo, ya que era también una gran casona de los tiempos de los colonos,
una casona como la suya. Aquello le hubiera dado la excusa para pasear el bote de César casi a diario, pero allí estaba de visita y él tenía su propia casona familiar. Además de que manipular papeles tan antiguos requería demasiado cuidado. Le parecía muy bien que todo aquello estuviera en el museo, porque sabía que un patrimonio como el de su familia no hubiera valido nada si no lo compartía. La cantidad de papeles le sorprendió. Entre ellos había varios cuadernos manuscritos de los que solo notó que eran de este desconocido Johannes. Reservó su estudio para después, pues aquello ameritaba calma. Las copias estuvieron listas una semana después y pronto las tuvo sobre su propio escritorio en su propia casona. Allí hubo de revisar quién era este Johannes y por qué ni su padre ni su abuelo hablaron jamás de él. Johannes y Rainer eran artesanos cerveceros, pero Johannes además era un hombre más culto e ilustrado que el resto de su familia. Además, con grandes inclinaciones espirituales, lo que lo llevó a estudiar teología, pero no llegó a doctorarse, pues debido a los mismos estudios que había cursado, perdió la fe en el cristianismo. Obviamente tampoco se hizo pastor. Tenía un buen oído, pero él mismo describió sus manos como de 10 pulgares, aunque era famoso en Straubing por tener una bella voz. También había cultivado la filosofía y las artes liberales. Era aficionado a la poesía e incluso publicó un libro de poemas con un seudónimo, tal vez para no perder la seriedad de su perfil empresarial o simplemente porque era común hacer aquello en su época. Lo extraño era el seudónimo que eligió, Abdul al-Asred, ya que no había nada arabesco ni orientalista en su libro. Fue en la Facultad de Teología en la que se volvió conocedor de las ciencias ocultas, moda que comenzaba en la época, y llegó a incorporarse a una sociedad conocida simplemente como la Hermandad de la Rosa. Johannes fue quien vio la oportunidad en Valdivia, Chile, porque pensaba que su cerveza podría triunfar en las lejanas tierras del sur. Esto sorprendió tremendamente a Hans, ya que Rainer era considerado el ancestro visionario que había prácticamente inventado la cerveza en Chile. Pero en aquellos días, este supuesto visionario no quería dejar Alemania, pues la cervecera Willem andaba bien y ambos hermanos eran respetables miembros de la comunidad de Straubing, el pequeño pueblo bárbaro en que vivían. En una carta que constaba en los archivos recibidos por Hans, Rainer escribía a su hermano: «Nunca dudé de que triunfarías allá lejos, en el sur del mundo. Siempre fuiste un tipo inteligente. Lo que no puedo entender y todavía no entiendo es tu razón para irte a un lugar así agreste cuando podías vivir aquí en el pueblo. No lo puedo entender si lo pienso desde un punto de vista comercial. Sin embargo, sé que lo que te llevó a esos lugares perdidos no fue la mera ambición por el dinero, sino que querías estar cerca del Pacífico Austral, porque quieres encontrar a esos seres a los que le rinde culto tu sociedad. Por eso estás allí, no por dinero, ni por fama, ni por ninguna razón mundana». Tras leer esta carta, Hans salió a pasearse por el ahora modesto jardín de la casa Willem. Alguna vez había sido grande, pero el río había reclamado gran parte de él en el año 1960, en el célebre terremoto que cambió la fisionomía de la ciudad. Sin embargo, lo que quedaba del jardín todavía daba al río. Ahora resultaba que toda la fortuna de la familia no había venido de su tatarabuelo Rainer, sino de este tío desconocido del que por primera vez oía nombrar. Ni su padre ni su abuelo habían mencionado jamás su nombre. Tampoco estaba sepultado en el mausoleo familiar, que sí había construido Rainer. Este Johannes parecía un tipo fascinante y era la primera vez que oía hablar de él. Entre los papeles había una edición del extraño libro de poesía. Lo había leído, no era un libro largo, pero los versos le parecían oscuros. «El misterio del que no supieron los mortales duerme por eones en el fondo del Pacífico. Es grande, poderoso, interplanetario y magnífico, y en el abismo le sirven seres formidables». Esta cuarteta, inicio de un soneto, le había resultado inquietante a Hans y no había podido quitársela de la cabeza. De los diarios de su tío, Hans había descubierto una bella historia de amor. Pensaba publicar un simple trabajo de investigación, pero la belleza de la prosa de Johannes le hizo pensar que debería contratar un novelista.
Si bien en la segunda mitad del siglo XIX Valdivia era casi una pequeña Baviera, vivía también en la ciudad Mycroft Sinclair. El hombre era un inglés que había venido a Valparaíso y se había hecho de la concesión del cercano puerto de Corral, en la desembocadura del río Valdivia. Él había sido el fundador de la primera logia masónica de la ciudad, la Ordo Vascao. En ella participaba también Johannes, y por Mycroft conoció a su hija, Ceres, de quien se enamoró perdidamente. El mismo Johannes comenta en su diario que hubo rumores malintencionados que decían que se había comprometido con ella por conveniencia. Sin embargo, basta con leer una sola de las muchas referencias que hay sobre ella en los diarios para desmentir esas habladurías. Siempre consideré a las mujeres como una distracción molesta y una absurda necesidad del cuerpo hasta que conocí a Ceres. Ella no es solo una beldad que bien hubiera podido rivalizar con Helena de Troya, sino que además su mente supera la de los hombres más brillantes. Mi Ceres escribe los versos más sublimes y escucharla declamarlos me ha emocionado hasta las lágrimas, que he derramado en público sin ninguna vergüenza, antes bien con orgullo, porque esa mujer me ha bendecido a mí con el más inmerecido de los amores. Su canto, mientras toca el piano, es otro privilegio sagrado. Cuando la he acompañado con una voz que la mayoría considera digna, me he sentido como el más mediocre de los cantantes. Sin embargo, la grandeza de estos placeres palidece ante su ilustrada conversación. Mi Ceres parece dominar todos los temas con una perfección no solo ilustrada, sino además sensible y hermosa. Solo detesto que me hable de los negocios de su padre, y no es porque no los conozca a la perfección, sino porque un ángel como ella no debe mancharse con tan mundanos y masculinos asuntos. Ansío mi noche de bodas, para que cuando conozca su cuerpo, no manche ni pierda su sagrada virtud. La belleza de la caligrafía de Johannes aumentaba cada vez que hablaba sobre ella. Incluso en este detalle Hans podía observar la grandeza de su amor. Por primera vez en su vida, Hans sintió rencor hacia su padre. En su biblioteca privada resentía que nunca le hubiera contado esta historia. De su abuelo recordaba poco, pero tampoco había escuchado nunca el nombre de Johannes ni de Ceres. Su intención había sido traducir los diarios y las cartas, o al menos escribir un informe en español sobre todo ello, pero se había apasionado en la lectura de la letra manuscrita de Johannes. Llegó a pensar en traducir los diarios y publicarlos, o al menos extractos, pues los elogios a Ceres tenían un valor literario indiscutible. La hora de la cena le hizo abandonar un miércoles sus lecturas. La historia de Ceres y Johannes ocupó toda la sobremesa. «Te estás poniendo cursi con la edad, papá», rió Juan Pablo, su hijo menor y el único que quedaba viviendo en la casa. «Mocoso insolente», le increpó su madre. Ella usaba el apellido de su esposo y se sentía o quería sentirse más parte de la ilustre familia que el mismo Hans. A la mañana siguiente, a primera hora, Hans se enfrascó en la lectura de los diarios. En su mayoría hablaban de situaciones cotidianas, pero él se empezaba a sentir parte de las historias y se imaginaba en el siglo XIX como si fuera Johannes cortejando a su querida Ceres. Cerca de la hora de almuerzo, Hans supo que nunca llegaron a casarse. Luego de una noche en la ópera Valparaíso, a donde habían viajado invitados por Mycroft, una brisa fuerte se llevó el sombrero de Ceres y fue atropellada por un carruaje mientras corría tras él. Aquello ocurrió ante la vista de Johannes y Mycroft Sinclair. El padre se refugió en mimos a la hija que le quedaba, pero el prometido quedó devastado. Hace 3 noches he perdido a mi Ceres. Me ha sido arrebatada de la manera más torpe posible. No puedo creer que, habiendo estado generalmente solo en el mundo, hoy la soledad sea una carga tan insoportable. Mis ojos ya no pueden llorar más, ni siquiera pude asistir a los rituales de sus exequias. Envié una nota disculpándome con Mycroft y explicándole que sencillamente el dolor no me permite salir de mi casa. Luego ha venido a verme y me trajo de regalo una botella de un excelente whisky escocés que compartimos juntos y que hizo que él también derramara lágrimas.
pero pude ver en él una fuerza de la que carezco y una resignación que solo un buen cristiano puede tener. Lamentablemente, yo no soy uno de ellos, y menos podría serlo ahora si es su Dios el que me ha quitado mi cereza. Llegado a este punto, Hans casi rompe a llorar él mismo. Había vivido el romance junto con su ancestro, con quien prácticamente se había identificado. Esa noche llegó a la cena con aire apesadumbrado y comunicó a su familia la muerte de Teresa. ¡Qué mal!, comentó Juan Pablo. Hasta él se conmovió con la muerte ocurrida un siglo antes. Hans debió suspender su investigación por un par de días, en los que estuvo casi tan apesadumbrado como Johannes. Durante este periodo, volvió a recordar a su padre y apenas pudo perdonarle que no le hubiera contado esta historia. Cuando por fin pudo volver a los diarios, descubrió que la anotación siguiente era de algo más de un año después. Han pasado pocos días del año nuevo y ha muerto la reina Victoria. Mycroft me ha invitado a la conmemoración de su reinado y los francmasones me han ofrecido una dispensa para acudir a las ceremonias fúnebres internas. Supongo que la muerte de la reina es el fin de una era, pero ha muerto anciana y achacosa, como debió morir mi Thérèse, y tuvo la decencia de morir mucho después que su marido. Extraño a los amigos, a los hermanos de la logia y a los de la Hermandad de la Rosa allá en Europa, pero el mundo no tiene sentido sin mi Thérèse. La muerte de una reina no tiene sentido, la coronación de un príncipe no tiene sentido, y no me siento capaz de gritar ¡Viva el rey! Ni God Save the King. Más adelante y dentro del mismo día hay otra anotación. Mycroft ha venido a verme. No puedo decir que me haya alegrado la visita de tan buen amigo, no es su culpa, es que me recuerda la ausencia de mi Thérèse. Ya ni siquiera soy capaz del contento de ver al que quizás sea el mejor de mis camaradas. Por supuesto que lo invité a las 11, como llaman aquí, una merienda de la tarde, pero admito que no deseaba otra cosa más que se fuera pronto. Obviamente tuve que gritar God Save the King con él. Después de todo, el hombre es británico. Se fue temprano. No creo que haya notado mi molestia, pero dijo que estaba cansado. También dijo que iría a la coronación del nuevo rey y que probablemente ya no volviera a esta tierra. Lo lamenté. El hombre envejecido me contó que el mando del puerto de Corral está en manos de otras personas, como si me importara. Mycroft solo tuvo 2 hijas y, aunque es algo desusado, estoy seguro de que mi Thérèse hubiera sido perfectamente capaz de hacerse cargo de todo en lugar de su padre. Alexandra, en cambio, la hermana mayor de Thérèse, nunca fue más que una pobre imbécil que encarnó siempre todos los defectos que hacen odiosas a las mujeres. Soy demasiado duro con ella. Simplemente, Alejandra no es Thérèse. Y cualquier persona, hombre o mujer, es menos que mediocre ante ella, incluyéndome. Mycroft no pudo ver la coronación de Eduardo VII. Por un telegrama en inglés, adosado a la hoja del diario y convenientemente fotocopiado, Alexandra le avisó a Johannes de la muerte de su padre por un ataque cardíaco en el barco. Comenta que se hicieron las típicas exequias de mar y que ella, luego de la coronación, iba a permanecer en Inglaterra con su marido. Johannes no comentaba nada al respecto. Luego de ello, las anotaciones del diario se volvieron increíbles y Hans estuvo seguro de que el hombre perdió su razón. He vuelto con los antiguos hermanos de la Rosa. He acudido a la Isla del Rey después de tanto tiempo. Me han recibido bien y han preguntado por los hermanos que quedaron en Europa. Esta gente es antigua, mucho más que estos alemanes recién llegados. Son una mezcla de españoles con los huilliches, el pueblo original de la zona, y además están emparentados con Dagón. Son para nosotros la auténtica familia real, más real que todos los tronos europeos. He venido a pedirles el favor último, pero hasta ellos han querido disuadirme. Pero no tengo más esperanzas ni propósitos. Finalmente han consentido y yo les he agradecido. La Isla del Rey era una isla habitada por unas 1000 personas y a principios del siglo XX quizá por menos. Sin embargo, Johannes se refería a ella como si fuera algo así como el centro del mundo y la cuna de aquella sociedad a la que había pertenecido en Baviera.
Esta era la primera vez que aparecía una mención a ella en los diarios. Sin embargo, en las cartas de Rainer se hablaba algo de ella. Soy un burgués, honesto y cristiano, mi querido hermano. Siempre estuvimos muy orgullosos de ti porque eras el más inteligente de nosotros. Alguna vez retrasé mi boda con María porque esperaba que fueras tú quien lo oficiara. Debo decir que lamenté tu pérdida de fe, pero me consolé diciéndome que los hombres de genio pasan a menudo por estas etapas de escepticismo, pero que finalmente descubren la verdad en el mensaje de Jesucristo y vuelven al camino de la salvación. Quería esperar ese momento, pero María se impacientó y debí casarme con ella, so pena de perderla. Ella tenía razón por esa intuición que tienen las mujeres, porque nunca le hablé de tu culto profano, que ahora supuestos monstruos que habitan en el fondo del mar, ni a seres que moran fuera del universo. No, ella jamás debió escuchar los nombres de Azathoth, ni de Chub-Nigurat, ni tampoco de los pérfidos Dagón, ni Cthulhu. Hermano, el solo escuchar esos nombres debió hacerte sentir el escalofrío que yo sentí. Solo espero que todo no sea más que un mito, y que en esa isla del sur no haya más que pescadores y bosques indómitos. Hans entendió que la ruptura entre Rainer y Johannes se había producido por la pertenencia a aquella hermandad. Las cartas entre ellos eran escasas y casi todas llenas de reproches. Johannes trataba a Rainer de bárbaro supersticioso y Rainer a Johannes de profano impío. De alguna manera, había sido Rainer quien había terminado inaugurando el linaje de los Willem en Chile. En una de las últimas cartas de Johannes a su hermano puede leerse: mi querido Rainer, de niño fuimos los hermanos más unidos del mundo, pero en la adultez nuestras visiones del mundo nos han separado y nos hemos proferido los más terribles insultos mutuamente. Sin embargo, nunca hemos perdido el amor que unir a los hermanos, o al menos yo no lo he perdido. Aparentemente no dejaré descendencia. He enviudado antes de casarme y no tengo la voluntad de conocer a otra mujer, pues todas palidecen ante mi difunta Cerez. He dejado instrucciones en un banco chileno para que te contacte para que heredes. La carta continuaba con una serie de nombres e instrucciones para los procedimientos en Chile. Había una breve respuesta de Rainer: mi querido Johannes, si te he increpado como blasfemo e impío, no ha sido más que para tratar de salvar tu alma inmortal. Jamás he dejado de considerarte mi hermano, y si tengo la dicha de estar ante la presencia de nuestro Señor, le pediré después de muerto por tu salvación. Pero, hermano, no nos separa más que un año de diferencia, por lo que debiéramos morir más o menos al mismo tiempo. ¿Acaso has contraído alguna enfermedad fulminante? ¿Hay en esas apartadas regiones vapores venenosos que acaban con la vida? Siento que hay algo que no me cuentas y puedo adivinar que no estás bien. Si no te hubieras marchado tan lejos, correría ahora a tu lado. Esta carta no tenía respuesta y si alguna vez la tuvo, se había perdido. La verdad debía estar en los diarios de su ancestro, pero en este punto Hans debió detenerse como si supiera que debía tomar aliento para lo que venía. Una semana después, Hans volvió a los diarios. El admirable Johannes, aquel de la romántica historia de amor, había desaparecido. En su lugar había una suerte de místico oscuro y acaso demente que solo podía prefigurarse en aquel libro de poemas misterioso que había leído al principio. Ciertamente, no debe uno formarse una idea de las mujeres de un país basándose en sus meretrices. Sin embargo, no hay nada peor que una ramera chilena de baja categoría. Su lenguaje, supuestamente español, es un remedo ridículo del castellano. Sus maneras carecen de la más elemental feminidad, y no logro comprender que un hombre pague por el dudoso placer que vende. Pero no fue por eso por la que la traje a mi casa. Espero que haya sido al menos una buena víctima propiciatoria. Un hermano profundo ha llegado desde el río hasta mi jardín cubierto de su manto amarillo. Lo he saludado con las bendiciones a Cthulhu y a su señor Dagón, que habita en las profundidades. Debí amordazar a Florentina. La pobre ramera que traje no pudo gritar, pero pronto se desmayó ante la vista de un hombre mitad pez. Estas visiones no están hechas para mortales débiles, y yo mismo, que sabía de su existencia desde mi tiempo en Europa,
Sentí un escalofrío ante su presencia. Tal vez Rainer tenga razón y estoy ante misterios impíos que ningún hombre decente debe conocer. Sé que me condeno para siempre por el ritual que acabo de llevar a cabo y que escribirlo aquí es incluso peligroso, pero necesitaba esa pobre mujerzuela para traer de vuelta a Thérèse y desahogarme del acto necesario para hacerlo. Después de todo, soy un criminal novato que aún siente remordimientos. En cualquier caso, llevo ya demasiado tiempo viviendo en el infierno como para temerle. Las palabras han sido dichas, los profundos han venido, la luna y el sol estaban en los lugares correctos y los planetas alineados. Solo resta esperar 3 días, los 3 días que prescribe el grimorio, y si sus promesas son correctas, Thérèse volverá junto a mí. Si no, este país no extrañará una de sus lacras más inferiores. Luego de esta anotación, Hans perdonó a su padre por no haberle hablado de Johannes. De hecho, él se arrepentía de haberlo mencionado a su hijo. No se tarjan los nombres de una Biblia porque las personas hayan muerto. De hecho, se les anota en ella para que la familia tenga su recuerdo. Tal vez había que quemar todo esto, incluso los documentos originales del museo de la universidad, para que nadie supiera nunca nada. De hecho, él mismo pensó que no debía continuar con su investigación, pero leería todo. Eso sí, no habría ninguna publicación que incluyera a Johannes Wilhelm. Mi Teresa ha vuelto, luce pálida, pero su rostro es el mismo que me dejó hace tanto tiempo. He conocido su carne por fin y ha sido el más perfecto de los deleites. Sin embargo, si no hubiera ocurrido el desgarro propio de las vírgenes, hubiera dudado de que se tratara precisamente de mi Thérèse. La habilidad de sus caricias y sus besos no fue la propia de una mujer sin experiencia. Dijo que había obtenido estos conocimientos de la antigua Yundé, adorada por las mujeres de la sororidad de Mitilene y por los hombres de la Hermandad de la Rosa. Le pregunté cómo una mujer como ella no fue directo al paraíso. Me respondió que debía abandonar la religión de los imbéciles. Cuando le pregunté si se refería a la religión de Jesucristo, lanzó el más aterrador de los gritos y me prohibió que me atreviera siquiera a mencionar su nombre. Acarició mis muslos, besó mis tetillas y succionó mi miembro de manera tal que me costó contenerme antes de ingresar por la apertura correcta. Entonces sentí el más intenso de los placeres y mi dureza hizo parecer blandas todas mis anteriores incursiones. Después me ha hecho dormir como si fuera un bebé y he tenido el más agradable de los sueños. Tengo un solo temor. Sé que me he condenado para siempre, pero ¿habré condenado también el alma de Thérèse? Este, y solo este, sería el único infierno de temer. En este punto, Hans recordó que Johannes había sido también un poeta. ¿Acaso las anotaciones contenidas en sus diarios no fueran tales, sino una especie de proyecto de relato fantástico? Por otros documentos más prosaicos, Hans sabía que era cierto que Mycroft, Thérèse y Alexandra habían existido, y el telegrama adosado a las páginas del supuesto diario era real. Esto, sin embargo, no era obstáculo para que su pariente se hubiera inspirado en hechos verdaderos y lo siguiente que escribió no fuera más que fantasía, acaso alucinaciones, pero la transformación del romántico en lujurioso era demasiado escandalosa. Ciertamente, el caballero no era precisamente virgen antes de conocer a Thérèse. En adelante, las descripciones de que fuera un romántico se volvieron cada vez más gráficas y la preocupación por el alma de su Thérèse desaparece. Cuando comienza la noche, comienza también mi paraíso. Es una lástima no poner a Thérèse a la luz del sol, pero la naturaleza de su presencia en la tierra impide que pueda estar ante él. Sin embargo, apenas cae el crepúsculo, hay más luz en mi casa que la de todos los mediodías del mundo. Entonces, cuando ya se han dormido los sirvientes, ella sale de su escondite en mi habitación. La espero vestido,
porque me ha enseñado que no hay placer más grande que ser desnudado por una mujer. Sus labios, algo fríos al principio, recorren mi cuerpo y se detienen primero en mis tetillas, lo que puede causar un placer que la mayoría de los hombres consideraría afeminado. Más tarde, prosigue hacia abajo y su profundo beso se traga toda mi hambría en un placer indescriptible que a veces me agota ahí mismo. Pero en general intento contenerme para poder acabar en el templo de Venus que hay entre sus piernas. Solo debo refrenarme de gritar «Dios mío, por Cristo», ya que tales exclamaciones la aterran y termina acurrucada en un rincón como una niñita asustada. Su palidez ha desaparecido y sus mejillas lucen rosadas de nuevo. Trato de permanecer despierto el mayor tiempo posible, pero normalmente caigo rendido mucho antes de la medianoche. Entonces despierto en la mañana y no hago más que añorar el crepúsculo cuando puedo volver a mi goce. Anotaciones como esta se repetían por varios días y no tenían fechas. No hay alusiones a la poesía, al piano, al canto, ni siquiera a las conversaciones que antes describió con lujo de detalles. En la última anotación del último cuaderno, el tono vuelve a cambiar y Hans pudo volver a ver al Johannes de antes, si es que era el de antes. Soy un criminal, ¿qué digo? Soy peor que un criminal. Ha venido a verme Eleodoro Fernández, el jefe de la policía valdiviana. Ha tenido la deferencia de venir en persona porque mi nombre apareció en una investigación y solíamos ser hermanos francmasones antes de mi retiro de la orden. Se trató de la desafortunada que tuve que sacrificar. Le dije que una vez sentí la urgencia que siente todo hombre y que debía hacer uso de sus servicios. Me dijo entonces que la última vez que la vieron fue conmigo. Mentí diciendo que decidí volver caminando al infame establecimiento y que estas mujeres suelen ser presa de verdaderos truanes. Le ofrecí café. Sentados a la mesa me dijo que normalmente la desaparición o muerte de estas pobres mujeres no se suele investigar, pero que ya habían aparecido 7 cuerpos desangrados y que yo fui el último en ver con vida a la que sospechan primera víctima, que sigue desaparecida. Me mantuve bastante firme mientras duró la modesta entrevista, que terminó recordando viejos tiempos en la logia y pidiéndome que volviera a la orden, pues los queridos hermanos me echaban de menos. Aparte de criminal, soy un simulador de primera. Tenía muy claro, sin embargo, lo que pasaba. Ceres se alimentaba de la sangre de los vivos, porque era un monstruo que había creado yo mismo, que he hecho que Cristo se apiade de mi alma. Aquí terminaban las anotaciones de Johannes. Las anotaciones del tatarabuelo eran más breves, sus cartas precisas y la información que daba era poca. Había una carta que había escrito a su mujer desde Chile. Amada María, debo decir que las propiedades entre fábrica y vivienda que ha dejado mi difunto hermano, por quien, aunque parezca inútil, todavía rezo para que sea recibido en el reino, superan con mucho nuestra vivienda y establecimiento en Straubing. Pasa lo mismo con los ingresos que produce su cervecería. Es por ello que te encomiendo la difícil tarea de liquidar nuestro patrimonio bávaro para que nos instalemos en esta región salvaje, pero que, como dice el himno de esta nación, promete un futuro esplendor. Haré los arreglos para ir a buscarte a ti y al pequeño Helmut lo más pronto que pueda. Tuyo, Rainer. El resto de los papeles detallaban encuestas que no tenían lugar en un museo. Había diversas cartas de muchas personas sobre los más diversos asuntos que, tal vez antes de enterarse de lo que se había enterado, bien hubieran parecido incluso interesantes, pero no parecía haber nada más. Finalmente, una pequeña nota del pastor de la época arrojó algo de luz. Estimado Herr Wilhelm, hermano en la fe, lamento mucho que se haya enterado tarde de las circunstancias de la muerte de su hermano. Su mujer ha cumplido inteligentemente su encargo y me ha dicho que no ha esperado por usted para que fuera a buscarla, sino que ha decidido bajar a Chile por sus propios medios, dado lo mucho que lo extraña.
Entiendo que volver a Baviera está en este momento fuera de sus posibilidades y que su futuro, para bien o para mal, es en estas tierras lejanas del mundo civilizado. Su secreto estará a salvo conmigo. He logrado que el hermano Cristián del convento franciscano bendiga su casa. Creo que estos momentos son de olvidar las rencillas entre los cristianos y que todos los buenos creyentes debemos unirnos. El sacerdote ha estado de acuerdo conmigo, así que pronto lo visitará. He guardado una detallada descripción de los hechos en caso de que sus descendientes tengan problemas y he dejado instrucciones para mis sucesores de que sean entregadas a ellos en caso de que sea necesario. Werner Klein, pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de Valdivia. Hans tomó nota y se dirigió a la iglesia. El pastor Carlos Caster lo recibió en la oficina del moderno edificio nuevo. Me puse a investigar luego de su llamada y efectivamente hay un sobre sellado destinado a los miembros de su familia. El sobre lucía nuevo, lo que extrañó a Hans. Se veía que el contenido era bastante grueso. El sobre original fue abierto por su padre, luego fue devuelto y puesto en otro sobre. Encontrará todo adentro, aclaró el pastor. Si no viola usted algún antiguo secreto familiar, ¿me podría usted decir lo que contiene? Hasta yo tengo miedo de saberlo, respondió Willem enigmáticamente. Comenzó a llover mientras volvía caminando a su casa. Pasó por el Café Palace y se le antojó tomar un expreso y fumar un cigarrillo, porque aquello todavía podía hacerse en los cafés y los bares. Abrió el sobre y comenzó a leer. Tomé posesión de la que fuera la casa de mi hermano Johannes y es un verdadero palacio. Vivir así en Baviera sería un sueño inalcanzable para mi familia. En el dormitorio principal lo primero que hice fue colocar una cruz, ya que, conociendo las inclinaciones de mi hermano, no sabe uno qué extrañas presencias puede haber en un lugar como este. Efectivamente, durante la noche escuché pasos que, más que en fantasmas aparecidos, me hicieron pensar en invasores humanos. Por ello pedí al policía, no entendí su rango, Eleodoro Fernández, que investigara y debí pedirle al pastor Werner que me acompañara, ya que no hablo todavía la lengua de este país. En Valdivia no parece necesaria, pero lo es bastante si uno quiere hacer cualquier tipo de trámite judicial o comercial, ya que aquí todo es necesariamente en castellano. Ya tomaré lecciones. Por mientras estaré obligado de servirme del pastor, quien, además de hablarla para ganar armas locales, se ha vuelto el intérprete de toda la comunidad, en especial de los recién llegados. Tras una puerta falsa detrás de mi dormitorio encontramos una pequeña habitación en la que una mujer muy hermosa yacía en un féretro abierto. Debimos llamar al médico, debió ser él quien constatara que estaba muerta, pues por su estado parecía simplemente dormida. Al sacar lo que ya todos hubiéramos jurado que era un cadáver, la mujer comenzó a gritar, ya que ante la luz del sol que entraba por las ventanas comenzó a quemarse hasta que no quedaron más que sus cenizas. Luego de ello encontramos en el sótano lo que parecía un impío templo a una deidad terrible o algo así como un hombre con alas de murciélago que tenía un pulpo por cabeza. La casa es de madera, pero afortunadamente la entrada al sótano estaba en la única pared de piedra, por lo que pude sellar la entrada con ladrillos y argamasa. El sacerdote católico que vino luego a bendecir la casa me obsequió una pintura de San Cipriano, defensor contra la brujería, para que decorara esa pared. Para un luterano esa pintura es idolatría. Sin embargo, el pastor Werner me dijo que la considerara un mero adorno y que la dejara en aquella pared. Luego de ello no ha habido más incidentes, pero a quien quiera que ocupe esta casa en los años por venir quiero dejarle prevenido, pero no por ello asustado. La investigación de Hans nunca se publicó. Todos los papeles estuvieron a punto de terminar en la chimenea de la casona, pero finalmente decidió guardar todo, ya que intuyó que aquello podría ser útil en un futuro en el que él mismo no estuviera. Para 2007, 10 años después de su investigación, Hans era el único habitante de la casa Willem, a excepción de su empleada. Luego de la muerte de su esposa y el forzado exilio de su hijo Juan Pablo, era poco probable que alguien más quisiera vivir allí. Pero fue el hecho de que hubieran hallado el cuerpo de Carmona lo que trajo todo a su memoria y decidió que vendería la propiedad.
Aquello no parecía tener relación, pero Willem sintió que era el momento de abandonar su casa ancestral. Para ello dejó a cargo a su abogado, uno de verdad, Jorge Luis Simpson, conocido como Siemens por los valdivianos. La casa se vendió casi inmediatamente, lo que sorprendió tanto a Simpson como a Willem, pues no era una propiedad barata y el hecho de que hubiera sido declarada patrimonio histórico hacía de la propiedad algo complicado de mantener. La compra se había hecho a través de otro abogado, por lo que se suponía que el comprador debía permanecer anónimo. Sin embargo, en una ciudad tan pequeña, aquello no podía suceder del todo y pronto Simpson se enteró de que la casa había sido comprada por unas personas de la Isla del Rey. El abogado le preguntó a su colega cómo unos pescadores artesanales tenían el dinero para comprar un edificio semejante. Habrán encontrado tesoros debajo del mar, comentó su colega igual de curioso, pero sin estar en posición de hacer preguntas ni de revelar nada más. El subcomisario Garibaldi se enteró por la prensa del cambio de destino de la casa Willem, que pasaba a llamarse Centro de Estudios Holísticos Willem. Esto último, sin duda, para mantener la tradición histórica de la casa, y estaba dirigido por la hermana Soraya y el hermano Francisco, quienes además vivirían allí en adelante. La casa que tenían en Niebla no era precisamente pequeña, pero no se comparaba con este ancestral palacio de madera. Los Brujitos Corazón habían aumentado su poder y su influencia social.